El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cerramos el año litúrgico, el año de la Iglesia, con la solemnidad de este Dios hombre, Cristo Rey, que es el que da sentido a nuestra vida y señala el rumbo de la historia. Pero conviene que comprendamos con exactitud el título que estamos hablando de Cristo Rey. Ciertamente hemos escuchado en el Evangelio: mi reino no es de este mundo. Y desgraciadamente, desde el año 370, siglo IV, hasta el siglo IX, año 800, con el Imperio Carolingio, en Aquisgrán se vivió un momento de realeza imperial que consagró a la figura de Jesucristo como un rey al estilo de este mundo. Y realmente ha pasado a nuestros días, lo vemos, lo hemos visto, a Jesús sentado en un trono gótico, con su corona, su cetro y el mundo con una cruz en sus manos. Pero esta no es la imagen del rey que debemos tener los cristianos, porque Jesucristo no es un rey de este mundo. Para ser rey, Él se nos presenta como testimonio de la verdad. Su reino no es de este mundo y, por tanto, ese signo de realeza al que estamos acostumbrados a ver los cristianos ni nos conviene ni es el título que tiene realmente Jesucristo. El rey es el que, dicho de alguna manera, gobierna los corazones de sus súbditos. Su reino es un reino ideológico, un reino filosófico y es un reino que va a centrar los valores de este mundo. Por eso decimos y damos el título a Cristo Rey, porque Él es el que gobierna los valores de este mundo. Jesús es el que es el Rey para aquellos que a su palabra le dan un valor eterno y absoluto y, por supuesto, la ponen en práctica. Es, por tanto, un reino de valores. Fijaos la importancia que esto tiene, que se nos presente como aquel que inspira los valores de una época. Fijaos que, como ya hemos dicho,
desde Aquisgrán, desde el Sacro Imperio Romano, Europa está condicionada por el pensamiento cristiano. Todo Occidente, pero todo Occidente en lo que significa incluso aquellos pueblos que dependen de Occidente están condicionados por el pensamiento de Jesucristo, por los valores de Jesucristo. Aunque la Constitución Europea no quiera reconocerlo e ignore a Jesús. Sin embargo, no se puede entender Occidente, ni se puede entender Europa sin el pensamiento cristiano. Por eso decía al principio que Jesús, Rey, aquel que gobierna nuestros ideales y nuestros valores, es el que da sentido a nuestra vida y señala el rumbo de la historia. Ciertamente, el cristianismo ha señalado el rumbo de la historia de Occidente desde el siglo IV hasta nuestros días. A pesar de que estemos viviendo los momentos en los que estamos viviendo, a pesar de que estemos en el final de la historia, y así lo ven los filósofos de nuestro tiempo, como la posmodernidad, que la señalan como el final de la historia. Pero fijaos que en este tiempo de posmodernidad, donde lo absurdo es lo que se valora, porque la posmodernidad se configura como el valor de lo absurdo. En estos tiempos de posmodernidad, nosotros los creyentes, que seguimos un pensamiento y una filosofía, podemos marcar, y estamos de hecho marcando el rumbo de la historia. Fijaos que la posmodernidad precisamente se caracteriza como la ausencia de valores. Todo vale igual a su contrario. Y vemos que en el arte, en la música, en la literatura, la posmodernidad se caracteriza como el tiempo de lo absurdo. Y vemos obras de arte donde uno considera que es arte porque es el lenguaje del tiempo, y por eso es arte, porque es el lenguaje de una época y de una cultura que está reflejando aquellos valores, o mejor dicho, antivalores que llevamos en este siglo. Y uno ve un trozo de tierra con dos hierros pegados y un poco de barro, y eso es una obra de arte. Sí, lo es, porque está reflejando lo absurdo, porque está reflejando los antivalores de nuestro momento, igual en la música y en la literatura. Esta posmodernidad en la que nosotros estamos viviendo, o mejor dicho, estamos terminando de vivir, puesto que estamos terminando esta época, lo vemos entre la gente más joven de nuestro tiempo, donde, por decirlo de una forma vulgar, les da igual 8 que 80. Y no hay valor de educación que valga más que el contrario. Y uno se queda un poco asombrado de ver que esto es lo que está rigiendo nuestro momento de posmodernidad. Pues en estos momentos de posmodernidad, de final de la historia, en estos momentos donde el absurdo es la filosofía preponderante, en estos momentos Cristo se nos presenta como nuestro Rey, es decir, como aquel que tiene los valores absolutos, aquel que nos hace a los cristianos ver las cosas desde otro punto de vista y, por tanto, convertirnos a todos los cristianos en educadores de la historia. Porque cuando uno va contra los valores que dominan el momento actual, va ajustando los valores y va centrando los valores. Por tanto, al convertirnos en contraculturales, nos convertimos en educadores de la historia. Si es que realmente seguimos los valores del Evangelio. Pero fijaos que los valores del Evangelio están precisamente dependiendo
de su reinado. ¿Os habéis dado cuenta que el reinado, el trono de Cristo, tiene el título que lo define? Y encima del trono de Cristo hay 4 letras y pone INRI. Quiere decir que el trono de Cristo es la cruz y por tanto el titulus crucis es lo que le define como rey. Es otro tipo de valores. Su corona es una corona y la tiene puesta, pero es de espinas. Su cetro lo lleva en la mano, pero es una caña. Dura ironía de la realeza, de los valores de este mundo. Fijaos que en este mundo de contravalores, Cristo se nos presenta con unos valores que son los que realmente pueden salvar al hombre. Que no son precisamente los valores de la realeza establecida, del poder, de la gloria, del tener, del placer, sino son los otros valores que nos muestra desde su trono de gloria, que es el patíbulo. Pero es que además esta realeza de Cristo tiene también una carta magna. Y esta carta magna, esta carta constitucional del reinado de Cristo, se llama las bienaventuranzas. Y sabéis que el lema de la bienaventuranza no es otro que el que pierde gana, que somos los que perdemos en este mundo, los grandes ganadores en el reino de Dios. Por eso su reino no es de este mundo, porque los valores de este mundo no se adecuan a los valores de Jesucristo. Quien pierde, gana. Esa es la carta magna del reino de Dios. Ya hemos estudiado aquí en días pasados el espíritu de las bienaventuranzas, pero el Evangelio de San Lucas nos pone una síntesis todavía más fuerte de cuáles son los valores de este reino de Dios. Y están puestos precisamente en boca de una mujer, la reina, la Virgen María. En el Magnificat, la Virgen María sintetiza los valores del Evangelio. San Lucas, en boca de la Virgen María, sintetiza los valores del Evangelio. Me llamarán dichosa todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada. El poderoso, el que lo puede todo, ha hecho obras grandes en mí, porque se ha fijado en la humillación de su esclavo. Porque esta mujer se ha humillado, se ha bajado, por eso el poderoso se ha fijado en ella. Porque esos valores de la humillación son los valores que configuran el reino de Dios. Y esos valores que configuran el reino de Dios derriban del trono a los poderosos y enaltecen a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide graciosos. Porque son valores que intentan igualar al hombre. Intentan que no haya ningún hombre por encima de los demás, sino que son valores que hacen que todos los humanos seamos como somos, iguales. Estos valores que nos propone el Evangelio, que para el mundo son antivalores. El mundo tiene como valor el placer. Y por el placer se destrozan los matrimonios, las familias y cualquier tipo de sociedad que se base en él. Porque no es el placer uno de los valores del reino de Dios. En la cruz, que es el máximo valor, nos encontramos la abnegación. En un mundo en el que estamos viviendo, ¿quién habla hoy de abnegación? De negarse a sí mismo para que otro pueda encontrarse mejor. Eso es la abnegación. Negarse en el matrimonio, el marido, o negarse a la mujer para que la otra parte se encuentre mejor. Eso es abnegación. Negarse en el trabajo para que otro pueda estar mejor. Eso es abnegación. Qué poca abnegación vivimos en el mundo en el que estamos. Y este es valor fundamental del reino de Dios, la abnegación. ¿Cómo cambiaría nuestra historia? ¿Cómo cambiaría nuestra vida
si realmente llevásemos un poco de abnegación, donde para que otros se encuentren bien, me voy a fastidiar un poco. No porque nos guste fastidiarnos, no porque el sacrificio en sí sea un valor, sino porque el fastidiarme para que otro esté bien, o sacrificarme para que otro esté bien, que eso es la abnegación, eso va a hacer un mundo mejor, un mundo más feliz para los demás. Ese es el valor del reino de Dios. Eso sintetiza el espíritu de las bienaventuranzas y eso sintetiza la realeza de Cristo. Cristo tiene una soberanía, porque es soberano nuestro. Pero ¿sabéis dónde está la soberanía de Cristo? ¿Dónde se basa la soberanía de Cristo? En el amor. Es la soberanía del amor. Y desde ahí gobierna Cristo. Desde esa soberanía que da igualdad, desde esa soberanía que trata por igual, desde esa soberanía que es fruto de la paz. Ahí se cimenta el reino de Dios. El orgullo y la gloria del cristiano nacen del trono de Cristo, que es la cruz, y se concreta en el servicio humilde a los demás. En esto consiste la realeza de Cristo. Fijaos, si nosotros decimos que somos vasallos suyos, que lo somos, porque somos cristianos, seguidores suyos, si nosotros siguiésemos estos valores que nos propone en el reino de Dios, ¿creéis que estaríamos viviendo la crisis actual que estamos viviendo? Ya lo dijimos el domingo pasado. Nuestra crisis no es sino una crisis de valores. Si nosotros realmente estuviésemos cogiendo los valores de Cristo, si los gobernantes, en vez de centrarse en los valores de sus bolsillos, se centrasen en los valores de Cristo, realmente la crisis no sería nada. Sería una ausencia, porque sería un beneficio para todos. Este es el reino de Dios. Esta es la realeza de Cristo. Por tanto, queridos hermanos, al terminar estos ejercicios espirituales que terminamos con la solemnidad de hoy, todos nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué significa para mí que Cristo sea el ideal de mi vida? Si es que lo es. ¿Qué significa para mí que Cristo sea el Rey de mi vida? Y sobre todo, darle a la realeza de Cristo un sentido de Rey de la verdad y no como la realeza de este mundo. Porque como Él mismo nos ha dicho en su Evangelio, mi reino no es de este mundo. Luego, si nosotros seguimos su reino, no podemos seguir ni los criterios ni los valores de este mundo. Creo en un solo Dios.